Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutoriales.net. En este vídeo vamos a comenzar la miniserie de tutoriales acerca de SQL y la consulta de datos a través de la instrucción select. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer con esa instrucción es básicamente recabar información de nuestras bases de datos. Posteriormente, pues posiblemente se pueda hacer un tutorial sobre SQL referente a actualización de datos, inserción de datos, eliminación, etcétera. Bien, entonces para este primer video tutorial donde realmente empezamos el curso, vamos a ver la sintaxis muy básica que utiliza SQL para realizar consultas con la instrucción select, y para ello vamos a utilizar una base de datos real. Lo real la califico de esta manera porque nosotros cuando expliquemos la sintaxis del lenguaje SQL y cómo se utiliza y qué significado tiene lo que hacemos, pues vamos a emplear una base de datos mucho más pequeña, simplemente para realizar el aprendizaje mucho más sencillo, y evidentemente los conceptos que veamos para esa base de datos pequeña pues se pueden aplicar a cualquier base de datos. Bien, entonces, pues tenemos aquí la base de datos de SMF, como ya os habréis dado cuenta. SMF es un sistema de foros y es una aplicación que utiliza una base de datos para poder ejecutarse correctamente, es decir, para almacenar información y para utilizarla cuando sea necesario. Eh, entonces, como veis, pues una base de datos contiene un número de tablas. Como veis aquí, SMF por defecto trae 63 tablas. Y bueno, pues tenemos en esas tablas hay información. Entonces, lo que generalmente nos interesa es manejar esa información. Por ejemplo, el sistema SMF él mismo utiliza esa información porque para mostrar, por ejemplo, el índice del foro o mostrar un post, lo que hace el código de esa aplicación es acceder a la base de datos y buscar el post que tenga que mostrar en cada momento. Por ejemplo, guardar información, nombre de usuario, contraseña, o guardar descripciones de categorías, el título del foro, guardar, por ejemplo, plugins, es decir, guardar una serie de cosas que son necesarias para que se desarrolle el foro de la manera que debe. Bien, entonces lo que vamos a hacer en este primer vídeo es hacer unas consultas muy simples sobre alguna tabla. Entonces vamos a buscar aquí Member Groups. Aquí lo tenemos SMF barra baja Member Groups. Lo que tenemos aquí son tablas de la base de datos que utiliza SMF. Entonces accedemos a esta tabla y, como veis, estos son los datos que contiene la tabla SMF Member Groups. Bien, entonces aquí encima tenemos situados los campos, las columnas de la tabla Member Groups. En la primera tenemos ID Group, que evidentemente es el ID de cada grupo, es un identificador del grupo, y como veis son diferentes. No podemos tener un identificador, el mismo identificador para dos grupos diferentes, porque evidentemente de esa manera no los podríamos diferenciar. Por lo tanto, cuando utilicemos un identificador, pues tiene que diferenciar a cada elemento unívocamente. Bien, entonces, como veis, aquí tenemos el nombre del grupo, la descripción que, como veis, está vacío, el color online, mínimo min post, es decir, creo que será minimum post, es decir, el número de posts mínimos para acceder a este rango, a este grupo, a ese grupo. Máximo de mensajes no hay, estrellas, el tipo de grupo, si está oculto o no, y la ID del padre. Bien, es decir, si son subgrupos. Bien, como veis, si tuviéramos, bueno, podríamos referenciar, por ejemplo, a un grupo sobre otro simplemente colocando aquí la ID del grupo. Por ejemplo, si queremos que moderator sea padre de newbie, pues en newbie, en el ID parent, aquí colocaremos el 3 porque es el ID del moderador. Pero bueno, simplemente esto es una clave, la clave primaria que diferencia a cada grupo que tenemos aquí resaltado. Bien, entonces si nos vamos un poco más arriba en el PHP porque hay que tener en cuenta que ahora estamos trabajando con el sistema MySQL y estamos utilizando la aplicación PHP que es una aplicación PHP que
realiza operaciones sobre el sistema MySQL, pero nosotros vamos a utilizar Postgres en los vídeos posteriores. Simplemente lo hago de esta manera para verlo todo más sencillo y más bonito. Bien, entonces aquí tenemos nuestra primera consulta. Este limit 0.30 lo utiliza PHPMyAdmin para mostrar los datos de una manera mejor. Es decir, si por ejemplo, porque nosotros habitualmente no trabajamos con 30 elementos o con 100, trabajamos con miles, cientos de miles, etc. Entonces, si aquí hacemos un select todos los campos from SMF member groups y hay, yo que sé, 100.000, pues nos aparecerían 100.000 elementos. Entonces, eso para mostrar no es ni cómodo ni útil. Entonces, por ejemplo, PHPMyAdmin pues utiliza limit 0.30, es decir que nos muestra los elementos desde la fila 0 hasta la 30. Y como veis, bueno, aquí pone que crea encabezados cada 100 filas, es decir, cada 100 filas va a poner este encabezado de nuevo. Pero bueno, eso simplemente para mostrar lo que nos interesa del código SQL es esto. Esto es código SQL. Entonces, lo que hacemos aquí es hacer un select. Bueno, voy a cerrar esto. Select, asterisco, hace referencia a todos los campos from, es decir, de donde sacamos los datos, de la tabla SMF Member Groups. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es escribir ese código en SQL. Para ello, en el PHPMyAdmin, pues lo hacemos yéndonos a la pestaña SQL. Entonces, vamos a borrar esto y vamos a escribir nuestra primera consulta en SQL. Para ello, colocamos la instrucción select. A continuación, vamos a colocar la sintaxis general para la cláusula from. Es decir, seleccionamos los campos de una tabla, punto y coma. Entonces, los campos los podemos referenciar pues simplemente con el nombre de cada uno separado por coma si hay más de uno, o si queremos referir a todos los campos, pues colocamos el asterisco como visteis anteriormente. Entonces vamos a probar de nuevo asterisco y la tabla pues va a ser SMF member groups. Entonces SMF / member groups, de esta manera, groups. Bien, entonces le damos a Go, lo carga y como veis se generan todos estos datos. Como veis automáticamente nos sitúa este código para no tener que andar poniendo cada vez el límite. Bien, entonces tenemos todos estos datos. Imaginemos que yo solo quiero mostrar dos campos, el ID de grupo y el nombre de grupo. Es decir, que vamos a obtener una tabla donde solo vamos a ver el ID de grupo y el nombre de grupo. Es decir, ver cada grupo cómo está, qué ID tiene. Es decir, el ID que tiene cada grupo. Por lo tanto, para hacer eso, lo que vamos a hacer es irnos de nuevo a SQL para realizar una consulta SQL. Y lo que tenemos que hacer es simplemente seleccionar los dos campos que deseamos. Select ID / group, el campo group name para identificarlo visualmente de manera sencilla, from la tabla SMF member groups. Entonces, punto y coma, le damos a Go y como veis únicamente nos salen la columna del campo ID group y el nombre de grupo de esta manera. Bien, pues como veis hemos visto dos ejemplos muy sencillos de SQL para seleccionar campos de una tabla y mostrar su contenido. Bien, como veis aquí en el PHPMyAdmin pues podemos seleccionar directamente los campos. Yo ahora por ejemplo hago aquí select, vamos a seleccionar el ID group, vamos a poner aquí una coma y el nombre de grupo from SMF member groups, y de esta manera pues también nos muestra la información como tenemos aquí en pantalla. Entonces, siguiendo con la misma dinámica, vamos ahora a consultar la información de otra tabla. Entonces vamos a ver todos los campos de otra tabla.
Entonces vamos a hacer un select all from. Vamos a coger, por ejemplo, la tabla. La tabla, por ejemplo. La tabla topics, porque supongo que habrá alguno. Entonces, seleccionar todo de la tabla smf log topics. Y si ahora le doy a go, pues no disponemos de ningún resultado. Es decir, que la tabla está vacía. Entonces, vamos a probar suerte con smf topics directamente. Y aquí debería haber algún tema. Pero como veis también hay 0 temas, entonces en settings seguro que tiene que haber alguna configuración. Entonces smf settings, y si mandamos esta consulta, pues como veis tenemos estos datos, es decir, información que utiliza smf para ejecutarse. Como veis aquí es el típico smf just installed de las noticias, el típico que veis aquí, el smf version, etc. Aquí tenemos información interna de con la que trabaja SMF para poder ejecutarse, como ya he dicho, en repetidas ocasiones. Bien, entonces simplemente esto, tener en cuenta un ejemplo real, y hemos visto la estructura select, número de campos o campos con el asterisco, from, y aquí la tabla que deseamos. Estas comillas no son propias de SQL, sino que son de que utiliza el PHP Miami. Bien, la cláusula where es otra cláusula que veremos más adelante y que nos va a permitir realizar consultas de datos condicionadamente. Bien, entonces esto es todo por el primer video tutorial. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, agregadlo a favoritos para acceder a él más fácilmente. Suscribirse a nuestro canal para continuar viendo vídeos de informática, y en próximos vídeos continuaremos con este video curso y con más tutoriales sobre informática. Eso es todo y hasta la próxima.